Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. El primer libro de Samuel es muy interesante, de este capítulo 12. Hoy de una manera especial hacemos hincapié en este versículo 13. Ahora, ahí está el rey que ustedes han elegido y que han pedido. Ya ven que el Señor les ha dado un rey. Esto es lo que nos dice el versículo 13. Es interesante después de todo lo que estuvimos ya reflexionando sobre este capítulo 12. Primera Samuel. Ya en Duraana, lleva ya esa yeu mindo esa iba cuemi. No ñamindu uya cueco Ñandeyara Ñe'e erejemba. Epalas eisejina en este discurso de despedida que está haciendo Samuel. Imagina bye, ajá, imagina poje llama. Bien, hay tema con ya veme a quién les deja. Les dejo al rey, pero recuerden que este rey ustedes mismos lo han pedido. Nosotros en el versículo 12 habíamos dicho, pero cuando vieron que los atacaba Nahás, aquí se refería a Nahás principalmente el nombre, ya sabemos también que viene de Mboi, serpiente, ¿verdad? Nahás. Es decir, aquí, de cierta manera, el autor sagrado está jugando también con terminologías que nos hacen entender las tentaciones, que nos hacen entender las dificultades, los problemas. Mira, coña de ella yo junté hoy, peñandera pebe lleva, peñandere cobe, mi aindaña cañimo ahí hoy nunca porque ya huere cotamante hoy, porque somos limitados. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender siempre. Ñande coña y contemetamante hoy, peñandeyara areje, que es nuestro creador, San Agustín, qué lindo, inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Esto demuestra, ¿verdad?, que necesitamos siempre de la presencia de un Dios que nos guíe, que nos anime. Vea la Ñandeyara petumarangatumba apoa peñandere coebejina. Es el famoso Nefes, ¿verdad? Es el Ruaj, el Espíritu del Señor que nos empuja. Bueno, tenemos tantas terminologías lindas, ¿verdad?, en la palabra del Señor que nos van indicando y que nos dicen, bueno, este es el camino que tenemos que hacer. Así que tenemos que ponernos las pilas y responder, escuchar. Para eso tenemos que escuchar al Señor. Porque hoy Catua ella lleva peñandeyara, oñe en barireña, de ella barireña, de coamba y ponaitea, peñandeyaya, poñandera, peñandeya y potajas. ¿Se acuerdan que en este mismo capítulo 12, versículo 9 nos decía, pero ellos olvidaron al Señor su Dios? Y Él los entregó en manos de Císara, es decir, aquí ya vienen las consecuencias. Pero el primer enunciado es que ellos olvidaron al Señor. Dahaiku Saraya lleva porque Iñanesia y Manduave, Dahaiku
lleva ahora cuando tenía Alzheimer va operando y cuando mamá no debe imagina o apoye lleva o ñembo no aquí el famoso ñembo ñande ñembo tau es decir ya coseña de acá ñande ya posee ya guatase ñande acá y entonces ante esta situación ahora cuando el Señor le dice en el versículo 12 ustedes pueden ir al curso anterior a través de YouTube, de Yarañe, Antiguo Testamento y especialmente sobre nuestro libro de Samuel. Cuando vieron que los atacaba Nahás, el rey de los amonitas, ustedes me dijeron, no, doy botaña de Yara o que reine un rey sobre nosotros, Estamos apuntando al aspecto netamente humano, como tienen los otros pueblos y vienen de. Vamos a mirar un poco esto que está recordando Samuel aquí en su discurso, lo habíamos encontrado nosotros en el capítulo 8, ¿verdad? Con los comienzos de la monarquía, porque dice que se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Muy bien, hasta ahora está todo bien. Pero lo que viene a continuación, eso es lo que les echa ahora en cara, ¿verdad? De Ishoga Samuel, no quién es Teo Ishoga. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Hanabe, en el versículo 12, ¿verdad? Del capítulo 12, les vuelve a echar en cara, haciendo un resumen de toda esta despedida que ahora él está haciendo. Se ya pues llama y entonces les dice, bueno, ustedes me dijeron en esa oportunidad, no le queremos a Dios. Esa palabra no que aparece aquí es para decir, nosotros no le queremos a Dios aquí, que Él dirija. Nosotros queremos, así como todas las otras naciones, a alguien que se ponga delante de nosotros. Upea la ñanetendo taina, upea la obrero y botaina. Pero en el fondo, la reflexión, por eso yo les invito a mirar un poco el curso anterior que encontramos en YouTube, ¿verdad? Del anterior a este, del día de hoy, en que encontramos que ellos cuando dicen no, es porque tienen otros intereses. No le quieren a Dios, porque Dios, ñande pilla baiteina, a Dios y gua baiteina, vayapo. Ñamointe betei, o botea esa, o ya por licitaciones prohibidas, sapisa, ya es decir. O verucate y maletincito, entregase, que esto, que ya pienso que es la corrupción. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe.
Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Auméntala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
no tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos desde este hermoso libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 principalmente nos centramos, pero que va desde el 1, ¿verdad? Que va desde el 1 todo este capítulo, que es muy interesante, sobre el discurso de despedida, que va hasta el final, todo el capítulo 12, hasta el versículo 25. Cuando en el versículo 23 principalmente, después de que en el versículo 12 nos presentaba esa resistencia cuando Samuel está recordando y le dice, todos los ancianos vinieron ahí a Ramá en aquella oportunidad. Samuel, porque Samuel cuando eso se enojó bastante y pireba ahí ahorita oye que está veñando ya la vea y sube mamina va los yerurase y poshió oye y Samuel, y ante esa situación el Señor le dice calma y yo cuando empecé a ver Samuel tranquilo Samuel. Y entonces ahí comienza todo, es hermoso, ¿verdad? Cuando uno mira, entiende todo este contexto histórico, que hoy también nosotros lo podemos aplicar muy bien a nuestra realidad. Vuelve y coñadeñas en dos, allá esa lleva cuántos candidatos y a ver presenta. Acuérdense de por la bebecito la impona, indeba, para los yapotas y vean, ese voy yapotas y lleva. Mi foto cuero, mi pancarta cuero, oñemo churro. Pero justamente ese rostro ya, ¿verdad? del famoso pícaro, humilla ya desfigurar, y la de panfleto cuero de que la ya pilla lleva de pícaro, de muchas veces también, ¿verdad? De pocane y todas esas cosas. Me hago ñande bellare coa ñande pipeja pilla esa capa, oye esa pan la ñande lo vale. Bueno. Así que, queridos amigos, hoy lo que es la palabra de Dios, cada ñande yarañe en la ñande, aupeare ñañamindu uana, ya esana, ñajenduana, moto para la ya piñaina, porque la palabra de Dios es eficaz en la medida en que nosotros también dejamos actuar la fuerza y el Espíritu de Dios que viene a nuestro corazón y que entra en lo más profundo de nuestra vida. Y entonces, Él les vuelve a recordar, porque no es muy formal, porque el pueblo le dijo, no te permitimos, Samuel, que reine un rey sobre nosotros. Queremos uno de nuestro grupo, uno que va a responder, uno que va a ser títere en cualquiera de estos gobiernos que nosotros ahora estamos presentando a Israel. Oregoro y votás en la pese, títere oregoro y votás. Especialmente diga, tú talaro continuar ya por el famoso continuismo. Siendo así, mira cómo le dice Samuel, siendo así que ustedes tienen, ¿verdad?, al Señor su Dios. ¿Por qué quieren cambiar a Dios? ¿Por qué le quieren poner a un simple hombre al frente de la nación? Y nosotros creo que muy inteligentemente lo sabemos muy bien. ¿Por qué queremos poner a títeres al frente, verdad? Pero imagínense, queridos hermanos, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Saben qué estamos haciendo nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo es como que vos tenés que manejar un vehículo, ¿verdad? ¿Y sabe a quién le ponés en el volante? A un mita y de 7 años. A él hubiera jata las cosas, lleva. Arejotas en la petapeja, iba ahí petapeja, estaba en las cruces, tapeja, moa. Yo manejata, 7 años hubiera cope mitad, ¿ve? Entonces la hice, la tuve, etcétera, peja, cuerio, mañana, baiteja, y yo. Entonces, como el tío, aquí a la izquierda, que frena, que peja, moja, que, ¿entendiste? Pechetina. Upeaña, yo entendí por una vez, anguante, va, eva peña de yarañe, en la, hoy cual que seaña de deja, ojo, cuabojina, lleva. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro, quinta semana ya del tiempo de Cuaresma. Ñangui baitema hina lleva peñande yara, baisha poñe kwa ñande, baisha poweru ñande, ñande pisero mi hanguaisha, darnos la salvación, levantarnos, darnos vida, que podamos hacer ese camino de felicidad y de salvación. Estamos leyendo de la profecía de Daniel, capítulo 3, del 1, luego 4, 6, el 8, el 12, 14 al 20, del 24 al 25 y el 28. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, 30 metros de alto y 3 de ancho. La erigió en la llanura del Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerza: a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente: ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrach, Mesac y Abed-Negó, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Y así continúa esta historia. Es un poco larga, les pido que escuchemos toda, evidentemente, pero esta historia tan interesante, ellos no se postran ante los ídolos falsos. Nosotros hoy en día tenemos tantos ídolos, vamos detrás de tantas cosas que solamente a nosotros nos interesan y nosotros los hemos erigido como nuestros ídolos. El dinero, el poder, la plata. Estos son los tres elementos, ¿verdad?, que sintetizan ya desde el primer domingo del tiempo de Cuaresma, las famosas 3P que nos hablaban los obispos de Medellín, 1969, imagínense, las 3P, poder, plata y placer. Entonces, queridos amigos, hoy también es esto lo que estamos viendo aquí, Nabucodonosor erigiendo esta gran estatua. Pero que sabemos en esta historia, como después dice, que una pequeña piedrita que cae desde la montaña, pequeña piedrita que lo toca, pero luego se pulveriza todo esto. Porque así es, queridos hermanos, en nuestra vida, todo pasa. Nadie permanecerá aquí sobre esta tierra, todos pasamos. Todos tenemos otro final y por lo tanto, ya aprovechamos y entonces hagamos el bien, busquemos las cosas positivas, vivamos en la felicidad, no arruinemos nuestra vida, al contrario, busquemos la salvación, porque salvación significa felicidad, salvación significa realización, plenitud de nuestra propia vida. Hoy postaba llevañan de Jehui. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios,
le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Y tú dónde buscas a Dios? Quiero hacerte esa pregunta en este día, ya en esta recta final de nuestro camino por la Cuaresma, porque lo que hemos hecho a lo largo de este espacio es escuchar la voz en el desierto, la voz de Dios, una voz que nos anime, que nos motive a dar lo mejor de nosotros, una voz que nos anime a buscar lo que Dios quiere en nuestras vidas, una voz que nos lleve a reconocer aquellas cosas que sabemos que no andan bien y que necesitamos corregir y trabajar en nuestro camino espiritual, en nuestras relaciones y en todo lo que hacemos. Pues bien, dentro de esa búsqueda es muy importante que nos preguntemos dónde estoy yo buscando a Dios y sobre todo dónde lo estoy descubriendo, porque muchas veces el desierto nosotros lo asimilamos a las crisis precisamente porque hablamos de esas experiencias de sequedad, hablamos de esas experiencias duras o difíciles en nuestra vida, hablamos de momentos de soledad, hablamos de momentos de hambre, etc. O sea, generalmente cuando uno piensa en el desierto piensa en el escenario más difícil, complicado, conflictivo, de límite, una experiencia de límite. Pero hemos hablado desde el principio, desde que empezamos este camino, que queríamos resignificar el desierto. Queríamos resignificar esta imagen que nos lleva a pensar en que el desierto es lo negativo para decir el desierto es la posibilidad del encuentro. El desierto me permite a mí estar a solas conmigo mismo y por ende también a solas con Dios. El desierto, aunque implica renuncias de muchas cosas y no tener todas las comodidades, implica también un gran aprendizaje.
Cuando uno está rodeado de cosas, cuando uno lo tiene todo, difícilmente valora lo pequeño, lo sencillo. Es que cuando yo tengo todo, entonces, ¿qué voy a celebrar o valorar algo? Pongo el ejemplo de los niños que tienen muchos juguetes. A un niño que tiene muchos juguetes, tú le das un juguete y puede que se emocione, pero en el fondo está pensando, es uno más, ¿sí? Mientras que cuando tú le das un juguete a un niño que no tiene, ese juguete es su mayor tesoro, ¿sí? Y a veces así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Creemos que cuando tenemos mucho, entonces es cuando estamos mejor. Pero a veces, cuando aprendo a vivir con lo poco, con lo sencillo, de una manera desprendida, cuando vivo no tan apegado a las cosas, disfruto más la vida. Porque cualquier cosita, por pequeña que sea, le hago una fiesta. Y de eso también te doy testimonio. De cómo, cuando uno vive incluso un poco apretado, cuando uno vive sin tantas cosas, lo que llega lo valora y lo disfruta. Entonces esto es una invitación para que ante esa pregunta, ¿dónde buscas a Dios y dónde lo descubres?, tú puedas decir, yo quiero buscar a Dios y encontrarlo en el desierto. En este momento de prueba, aquí te encuentro, Señor. En este momento de luchas, aquí te encuentro. En este momento de dificultad, aquí te encuentro. En la enfermedad, aquí te encuentro, Señor. Se trata de eso, de entender que a Dios lo podemos encontrar en el desierto, que no es sino disponer nuestro corazón y ver los problemas y las dificultades como una gran oportunidad. En esta persona que me cuesta, ahí te encuentro, Señor. ¿Tú te has puesto a pensar qué es buscar a Dios en alguien que te cuesta? Inténtalo y te aseguro que sacarás una gran lección en tu vida. Yo te encontré, Señor, en esta persona que más me cuesta. Allí podrás ver el rostro de Jesús y te ayudará a amar más a tu hermano y a vivir con mayor tranquilidad, perdón, comprensión y misericordia. Así que te invito a que le pidamos hoy al Señor, Señor, ante la pregunta ¿dónde te buscamos? ¿Dónde buscamos a Dios? Que te busquemos también en el desierto. Allí te encontremos y compartamos contigo, pues tú nos llevas al desierto y nos hablas al corazón. Háblanos al corazón y que podamos ver tu rostro en el desierto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un fuerte abrazo, a buscar a Dios en el amor, en todo lo que hagas, y descubrirás que el amor da valor a las cosas. ¿Salir del sepulcro? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿No solamente Jesús sale del sepulcro? No, nosotros también podemos hacerlo. Y si quieres saber cómo, te invitamos este sábado 1 de abril, a partir de las 6 de la tarde, a nuestro retiro congreso virtual de preparación para la Semana Santa y también para la Pascua, Salir del Sepulcro. Estaremos los padres Pedro Justo Berrío, Luis Enrique Orozco y yo acompañándolos. Inscríbete en www.elbuendios.com. Allí encontrarás toda la información para que vivamos juntos una tarde-noche muy especial. Contamos contigo. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la palabra de Dios que siempre nos llega a lo más profundo, ¿verdad?, del corazón en este curso bíblico de todos los días. Primer libro de Samuel B. Mañaína, capítulo 12, del versículo, en realidad del 1 al 25 llega, ¿verdad?, hasta el final, el discurso de Samuel. Pero dentro de este discurso es muy interesante porque nos van presentando muchas lindas posibilidades para nuestra reflexión. Nosotros habíamos comenzado con una presentación de las
cosas lindas, los beneficios, ahí están, los beneficios que Dios había ofrecido, entregado, regalado al pueblo de Israel. Todos estos son los beneficios, mi hijo. Esta es una teología maravillosa, como solemos decir nosotros, de la teología de la retribución. Qué lindo. Señor, hemos recibido. Y por ahí muchas gracias. Hasta ahí. Versículo 6 en adelante, ahí ya comienza algo a no funcionar bien como tendría que ser. Samuel dijo al pueblo: es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón e hizo subir a Egipto a los padres. Ahora preséntanse para que entable un juicio con ustedes. Porque hemos terminado, dice, ¿verdad? O sea, todo esto, todo lo que hemos hecho, vamos a evaluar un poco. Batescoba, ya escena. Y ahí comienza el versículo 9. Pero el versículo 9 ya es bastante doloroso, bastante duro, porque comienza luego con el famoso adversativo. Pero, sin embargo, con A, traducción con A, que algo no tan lindo podría suceder, y tal cual, ¿verdad? Pero ellos olvidaron al Señor. Y te lanzó luego ya la bomba en el primer momento, después del pero, después del adversativo, te dicen, con A, Sara y venían de Yara. Oñen botado doy cuay las escuelas en Duba, invitado, ya bautizado, ya por la primera comunión, ya por algunos ya por la confirmación, algunos ya por hoy, o sea que aperente mi adolescencia, juventud, mía ya extraviamos hoy nos inducimos hoy de peñan de Yarañé. Acá tú tengo con es entonces muy lógico, ¿verdad? Cuando Samuel en esa oportunidad les ofrece y les dice, bueno, aquí está, Dios es nuestro Rey. Tienen que ser los principios y los valores del Evangelio que rigen nuestra mente, que rigen nuestra vida, cómo nosotros tenemos que actuar. Pero, ahí está, lastimosamente dice, ustedes, en el versículo 9, ustedes se han olvidado del Señor. Y viene todo el extravío. Y ahí comienza todo el camino equivocado, ¿verdad? Entonces, el Señor envió a Yerubbaal. Aquí nos pone dentro de una teología de la retribución desde el versículo 11, porque el 10 también ellos claman al Señor cuando caen en manos de Sísara, imagínense, caen en manos del rey de Moab, imagínense, caen en manos de toda esta gente, ¿verdad?, que los entregan a qué cosa, los entregan a lo propio, a la dificultad, caen en manos de los filisteos, en fin. Y ahora sí, cuando vieron que los atacaban a Ahaz, ustedes dijeron, no, nosotros queremos uno que se ponga al frente de nosotros y que le hagamos guerra verdaderamente aquí a Ahaz. Pero nosotros, sin Dios, sin nuestro rey, porque este humano que está aquí, ese es nuestro rey ahora. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El 12 de diciembre de 1779. La familia dormía plácidamente en su morada de Joigny, Francia. De pronto, una densa cortina de humo empezó a invadir la casa y Jacques Barat despertó sobresaltado. Y al percatarse de que la primera planta de la vivienda era pasto de las llamas, de un salto estuvo en las habitaciones de sus pequeños hijos, Luis y María Luisa, a quienes tomó en brazos y envuelto con ellos en una gruesa manta, bajó a trancos la escalera y ganó la calle, los depositó y regresó jadeando al interior. Para entonces, su esposa Madeleine, con
poco más de 8 meses de embarazo, intentaba bajar pesadamente, pero como el fuego relamía el barandal y la humareda era cada vez más espesa, se le dificultaba el avance y entonces Jacques se abrió paso por entre la flama, la recubrió con la cobija y con ella en vilo se lanzó escalas abajo, logró rebasar la puerta, recorrió un centenar de metros y cuando la depositó suavemente en el suelo, el techo y las paredes de la casa comenzaron a desvencijarse. Al cabo de un rato, en el mismo sitio, la mujer dio a luz a una hermosa niña que a primera hora de la mañana siguiente fue bautizada en una iglesia cercana con el nombre de Magdalena Sofía. La niña, considerada un milagro, creció rodeada de amor en un ambiente piadoso que favoreció su aprendizaje, del cual se encargó Luis, su hermano mayor, quien a sus 22 años ya era diácono y profesor del colegio local, en el que le enseñó matemáticas, física, griego, latín, retórica, español, literatura, filosofía, sagradas escrituras, y la familiarizó con las vidas de los santos, e inducida por ellos y dirigida por su tutor, Magdalena Sofía Barat, cultivó su espíritu con la oración, el ayuno, la meditación y la mortificación corporal, prácticas que influyeron profundamente cuando contaba 15 años en su decisión de permanecer virgen y abrazar la vida religiosa para seguir el ejemplo de su hermano, que enfrentó con su ordenación sacerdotal la persecución desatada por la revolución contra la Iglesia y en la clandestinidad ejerció su ministerio valientemente para mantener viva la fe de los atemorizados feligreses. Una vez levantadas las restricciones religiosas, el padre Luis Barat se la llevó a París, en donde Magdalena Sofía Barat perfeccionó sus estudios teológicos, bíblicos y ahondó en la doctrina de los padres y doctores de la Iglesia. Aunque seguía estudiando ávidamente, Magdalena Sofía Barat alimentaba el deseo de ingresar al convento de las Carmelitas. Pero su hermano, el padre Luis, le presentó al sacerdote Joseph Baran, quien al conocerla, supo que era la persona que desde hacía tiempo buscaba para fundar una congregación religiosa que impartiera una educación integral, humanística y espiritual con énfasis en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a las niñas que por su ignorancia eran sometidas a toda clase de vejaciones, e inmediatamente le encomendó esa misión que Santa Magdalena Sofía Barat, aunque desconcertada, aceptó, y con apenas 21 años y 3 amigas, fundó el 21 de noviembre de 1800 la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Y antes de un año instituyó en Amiens su primer convento y 2 colegios, uno destinado a niñas acomodadas que podían pagar una pensión y otro gratuito con internado para las más pobres y abandonadas. A medida que la obra cogía vuelo, ingresaban muchas jóvenes a la orden, de la que Santa Magdalena Sofía Barat, al cumplir los 23 años, fue nombrada superiora general, y después del noviciado las preparaba como maestras porque le eran necesarias para atender las nacientes casas, colegios y conventos que iba abriendo como si desgranara una mazorca, y todas florecían regadas y abonadas por su capacidad organizativa y su incuestionable bagaje intelectual y espiritual. Por eso, Santa Magdalena Sofía Barat, siempre teniendo como brújula la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, viajaba constantemente para crear nuevos establecimientos y supervisar los existentes, y en los albergues donde pasaba las noches, en los viajes, escribía directrices administrativas, orientaciones para la conducción pedagógica de las escuelas, normas sobre el estricto comportamiento conventual que debían observar sus monjas, y amorosas correcciones que en más de una ocasión generaron rebeliones que Santa Magdalena Sofía Barat supo sofocar sabiamente. En sus 63 años como superiora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, aprobada oficialmente por el Papa León XII en 1826, alcanzó a erigir 111 conventos con sus respectivos colegios. Se extendió por 12 países de 2 continentes y, a pesar de su senectud, continuó al frente de la congregación hasta su muerte, acaecida el 25 de mayo de 1865, cuando contaba 86 años. Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1925. Por eso, hoy, 29 de marzo, día de su festividad,
Pidámosle a Santa Magdalena Sofía Barat que nos muestre el camino hacia el corazón de Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos mirando, ¿verdad?, lo que nos dice aquí el libro de Samuel. Él vuelve a recordar y les vuelve a decir todas las maravillas que Dios hizo, cómo nosotros lastimosamente me parece que esa palabra está mejor. Ñañembuesaray. Eso quiere decir nosotros nos hacemos de los olvidadizos, de los que no conocemos ¿verdad?, lo que son los valores y los principios de Dios. Recordemos, y esto les digo sobre todo para aquellas personas que se declaran agnósticos o se declaran ateos, etc. Eso no existe. Eso no existe el agnosticismo. No existe el ateísmo. Lo que pasa es que nosotros cambiamos nomás de valores, cambiamos de objeto. Cuando justamente dice que nosotros comenzamos a adorar a los Astartés, así te dice directamente, servimos a los Baales y a los Astartés. Esto, en el versículo 10, nos vuelve a recordar nomás que no hay por el ateísmo, no hay por el agnosticismo. Halaoía es una desviación de esa fuerza de búsqueda que nosotros tenemos hacia la felicidad, a lo que nosotros le llamamos salvación, a lo que nosotros le llamamos realización, a lo que nosotros le llamamos planificación. Hubiera ya insistí formar a San Agustín ¿verdad?, en esa frase maravillosa y lapidaria que queda, ¿verdad?, para nuestro corazón y para nuestra mente. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Apea con la ñande entero etea yahuerecoa. Y mondá, y yapúa, y poná, y santo entero etea yahuereco. Hacia dónde estamos apuntando. Y todos queremos ser felices. Y mondá está queriendo o buscando ser feliz a través de eso. Y yapúa está procurando, entre comillas,
entonces salvar su situación a través de esa mentira. Y así sucesivamente, ¿entendiste? Pero entonces el problema tiene que ser existencialmente y ontológicamente, decir, de nuestro ser, sobre nuestra existencia, tenemos que comenzar a mirar cuál es nuestro problema, por qué nosotros estamos buscando hacia objetos desviados y equivocados, por qué estamos buscando hacia estas situaciones de vida nuestra felicidad. Si sabemos que eso, por una parte, si uno entra en la conciencia y despierta bien la conciencia, se va a dar cuenta que eso no te puede llevar a la felicidad. Te va a llevar cada vez más a un cargo de conciencia. Te va a cargar la conciencia. La belleza, bueno, por eso estábamos diciendo, ahí está. Cuando decíamos en el versículo 9 que ellos, dice, se olvidaron del Señor, no es que se olvidaron del Señor, sino que están queriendo simplemente justificar una acción negativa porque están buscando sobre objetos equivocados su propia realización y su propia, entre comillas, salvación, que es la propia felicidad, o que dice la salvación. Bueno, entonces, esta palabra de Dios, este libro nos indica, ¿verdad?, a todos nosotros y nos está diciendo hacia dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Y cuáles son también nuestras reacciones y cómo nosotros vamos actuando, ¿verdad? En quién vamos poniendo nuestra confianza. Y por eso yo les decía recién, ¿verdad?, que no existe entonces el ateo y no existe el agnóstico. A quiere decir negación, gnus quiere decir conocimiento. Y ¿saben qué? En nuestro guaraní, nosotros al agnóstico, ¿cuál sería la traducción exacta y correcta? Tawisho. Upeago dice el agnóstico, tawisho. Es decir, ignorantes, ignoramos, agnus, ignoro, fuera de todo conocimiento. ¿Fuera de todo conocimiento de qué? De lo esencial y de lo fundamental que vos estás buscando. O sea, que el agnóstico de por sí entonces lo que está haciendo es simplemente, como el ateo, atheos, ausencia de Dios, y claro, ausencia de Dios, sin conocimiento de Dios. Entonces busca ¿qué cosa? Su felicidad en otras cosas, en la plata, en el poder y en el placer. Son las 3 P famosas que los obispos latinoamericanos en 1969 habían sellado y marcado para hacer una síntesis, ¿verdad?, de toda la parte de la hamartía, se dice, de todo lo que es el pecado. Porque el pecado pues, es una decisión que sale de adentro, de libremente, ¿entendiste? Eso es el pecado. Hace poco nuestro cardenal, el primer cardenal, ¿verdad?, que nosotros tenemos justamente en una de sus homilías, es Iponañande, el que está votando o el que está poniendo a un corrupto ahí delante. Directamente eso es pecado ahí hoy. Así directamente, eso es pecado. Todos somos pecadores, madre la yabotaña, madre la yabotaña, todos somos yajaña y confesar la yabotaña, ya. Pero ni que en la tarde piñaste. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros así nos estamos despidiendo por el día de hoy. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a reflexionar siempre sobre nuestra vida, porque esto es existencia, esto es esencia del hombre, esto es lo que nosotros vamos a encontrar siempre, durante toda nuestra vida. Va a ser esa lucha continua, ¿verdad?, una lucha continua contra el bien y contra el mal. Pero con la presencia de Dios podemos vencer todo obstáculo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.